Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?». Respondió Jesús: «Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Juan 18:37. Bienvenidos una vez más a nuestro repaso, nuestro estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Nos sentimos muy contentos de que puedan estar acompañándonos en este nuevo episodio de nuestro estudio. Y para comenzar, pues estoy rodeado aquí de unos jóvenes que han decidido venir a este estudio, este repaso, y quisiéramos que nos dieran sus nombres. Y les tengo una pregunta. La pregunta es: ¿cómo no caer en prejuicios o percepciones personales anticipadas, como le sucedió a Pilato? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Sánchez, estoy estudiando la carrera de cirujano dentista en mi 4º año. Y es una pregunta muy interesante porque yo creo que debemos de tener la mentalidad un poco más abierta a los cuestionamientos y no evadir o llegar a conclusiones de que lo sabemos todo. Mucho gusto, mi nombre es Rubén Adrián Díaz Quetz, estudiante de la Facultad de Teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Y para mí es aprender a escuchar. Hay un versículo en la Biblia que dice: escuchadlo todo, retened lo bueno. Hola a todos, mi nombre es Aileen Canché, estudio también mi 4º año de la carrera de cirujano dentista. Y para mí una forma que podemos evitar caer en prejuicios es, como dijo Esme, no caer en conclusiones anticipadas, sino conocer y escuchar lo que la gente tiene para demostrar. Bueno, pues mi nombre es Haroldo Tello, yo soy docente de la Escuela de Música, y para mí el no caer en prejuicios, que es algo que habitualmente o muy seguido nos sucede, es escuchar, leer, estar informados antes de poder emitir un juicio. Y es por eso que en este estudio de esta escuela sabática vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Pon en nosotros humildad, Señor, Amén. Pero también a la disposición de aprender todo lo que tienes que dar para nosotros, Señor, y que podamos aceptarlo y llevarlo a cabo en nuestro día a día. En Jesús, amén. 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 Pues estamos llegando casi al final del estudio de este trimestre. Wow. Pasa rápido. Rápido el tiempo. Ha sido un trimestre lleno de aprendizajes. Les decía hace rato a ustedes, muchachos, que de los primeros evangelios que yo me acuerdo haber estudiado a conciencia es el de Juan, porque en algún camporí nos tocó el concurso bíblico hacerlo sobre Juan. Así es que podía repetir algunas frases, algunos pasajes de memoria. Y pues ahora que estamos estudiando este evangelio, la lección de esta semana se centra en una parte muy importante de la vida de Jesús, que es su muerte y su resurrección. Así es que empezamos este estudio con el escenario cuando Jesús es entrevistado con Pilato. Y la pregunta que les hacía al principio va en torno a este episodio, cuando los dirigentes llevan ante Pilato a Jesús. Ellos no podían hacerle nada por sí solos, pero podían manipular, dice la lección, lo que Pilato podía hacer. ¿Qué ustedes tienen en mente sobre este escenario? Bueno, pues los judíos llegan a Pilato, ¿no? Y algo que se me hace muy interesante es la conversación que Pilato tiene con Jesús. Vemos ahí un intercambio de ideas, y creo que a una de las personas a las que Jesús más se le reveló y quiso ayudarle a comprender quién era él fue a Pilato, con todas sus declaraciones. Exactamente. Y creo que Pilato, de todos los pasos que dio, ese fue el paso que lo alejó de la verdad. Hablábamos en lecciones pasadas acerca de la verdad. Esta lección también habla acerca de la verdad que encontramos en una persona y que esa persona es Jesús.
y Pilato se alejó completamente de lo que era la verdad. Y es una escena triste, triste por el momento en el que Jesús estaba siendo sometido, porque ya se estaba cumpliendo lo que él venía diciéndoles desde hace mucho tiempo a sus discípulos, pero también triste en el sentido de Pilato porque tuvo en sus manos la decisión de no crucificarlo. Y a mí me llama mucho la atención cómo en el capítulo 18 y 19 de San Juan se narra muy explícitamente que le preguntan a Pilato y le dicen, tú toma la decisión, pero al mismo tiempo lo persuaden y lo quieren hacerse dejar llevar por los prejuicios acerca de Jesús. Y Jesús le contesta con unas palabras contundentes, o sea, tú te estás dejando llevar, y lo dice en el versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha negado, mayor pecado tiene. Es decir, Jesús ya sabía en la situación en la que Pilato estaba, que Pilato se estaba dejando llevar o influenciar por quedar bien con el rey de ese momento, que era pues el César, ¿no? Entonces es muy interesante cómo las personas persuaden a Pilato, y Pilato, aún así teniendo la autoridad, se deja llevar por el prejuicio y lo aleja de Jesús. ¿Y no les ha pasado que de pronto el llevarse por la corriente es muy, muy difícil, más en los adolescentes? Si nos está viendo alguna adolescente, porque todo el mundo lo hace, pues yo también, ¿verdad? Y muchas de las situaciones de la vida cotidiana tienen que ver con este aspecto. Pilato quería quedar bien con César, quería quedar bien con la gente, quería quedar bien con los dirigentes que traían. ¿Y cuál era, con quién tenía que quedar bien? Con Jesús. Pues sí, ¿verdad? Jesús era el importante en este escenario, y fue al que dejamos fuera. Creo que una frase en la que podríamos resumir toda esta sección podría ser con que recordar que la mayoría no siempre tiene la razón, o que la mayoría puede estar equivocado, y pues que razonemos en ese hecho. A mí me gusta también porque en esa conversación que se narra también en el capítulo 18, menciona que Pilato empieza haciendo preguntas, pero después Jesús le hace a él. Y creo que cuando alguien nos interroga, o sea, si lo trasladamos a la actualidad, cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de Él, a veces las personas tienen preguntas, y si evadimos, es una oportunidad que también estamos perdiendo de mostrarles quién es Jesús, que es alguien que escucha, es alguien que está dispuesto a responder dudas, y si nosotros nos cerramos a eso, también se pierden almas en ese proceso. Exactamente, muy bien. Pues entonces vemos aquí que la conversación con Pilato pudo haber cambiado la historia, a lo mejor los hechos no, pero Pilato se pudo haber salvado en ese preciso momento. Sí. Bueno, pues tenemos algunas preguntas que quisiéramos que la gente que nos está viendo nos pudiera responder. Nos gusta mucho leer sus comentarios, las cosas que ellos tienen para decirnos, porque enriquecen el estudio de esta escuela sabática. Y la pregunta es, ¿cómo entiendes la idea de Jesús como la verdad? Yo creo en la verdad que dice nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo la prueba más grande, que es dar su vida por nosotros. Porque veo la evidencia en la naturaleza habla de Él. Por las bendiciones que he visto reflejadas en mi vida. Por su testimonio que está escrito todo en la Biblia y podemos ver todo reflejado en la naturaleza. Jesús es la guía que nos enseña para alcanzar el propósito que tenemos en esta vida. Yo creo que Jesús es la verdad porque creo en su palabra, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que nuestro Señor Jesús representa la verdad porque es la inspiración de las Sagradas Escrituras, que a través del tiempo han reflejado la verdad que nosotros necesitamos día con día. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces considero que Jesús es la verdad absoluta porque Él mismo se revela así. Agradecemos sus comentarios y todo lo que ustedes ponen en los comentarios de este video. Nos ayudan a enriquecer nuestro estudio, y para las personas que lo ven en otro momento pueden estar ahí viendo lo que la gente comenta, las percepciones personales. Y bien, chicos, pues seguimos aquí con el estudio de esta semana. Ya vimos el encuentro que tuvo Pilato con Jesús, y recordaba
que algunos de ustedes han colportado, ¿verdad? A lo mejor la gente tiene solamente ese momento del encuentro con la verdad, ¿no? Sí, No sé si tengan alguna experiencia. Solamente han visto a esa persona o la tienen por 1 minuto o 5 minutos o el tiempo que sea, pero probablemente pueda ser la única oportunidad de esas personas de conocer la verdad. Sí, como usted comenta, hay muchas experiencias, no únicamente en el colportaje, que nos acercan a poder compartir la verdad. Y lo que mencionaba Esmeralda en el bloque pasado es cierto. A veces nos encontramos en la misma encrucijada de Pilato e incluso a veces malamente decidimos hacer caso, ¿verdad?, a los prejuicios o a muchas otras voces que pueden estar rodeándonos o rondeándonos. Pero por eso es muy importante la escritura, ¿no? El escudriñar la palabra, el saber, en cualquier momento nos pueden agarrar en curva, en cualquier momento pueden preguntarnos cualquier cosa relacionada con Jesús o con la Biblia, y nosotros tenemos que estar preparados obviamente por fe, por preparación propia primeramente, pero también para poder compartir eso con aquellos que tengan dudas, que tengan algún incluso prejuicio, porque hay muchas personas que hasta la fecha contienen prejuicios acerca de Jesús, y creo que sí es muy importante el estar preparados y no actuar como Pilato, ¿verdad? Exactamente, el prejuicio no es bueno. Bueno, seguimos avanzando en el estudio de esta semana. Vamos a la siguiente parte donde pues el juicio de Jesús se desencadena y viene la parte culminante de la obra y la tarea que Jesús hizo, que fue su muerte. Pero en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver, alguien que nos pueda explicar. Interesante porque durante toda la lección se habla del concepto que tenían los discípulos, ¿no? Y ahora ellos están viendo a su maestro. Ellos creían que iba a ocupar un trono, ¿verdad? Un reinado, un rey, pero en lugar de ocupar un trono, está ocupando una cruz, muriendo como el peor de los delincuentes. Pero es bastante interesante y bastante asombroso, y nos habla del amor de Dios por el ser humano, que allá en la cruz, o sea, Él sufriendo todos esos dolores, piensa, ¿no?, en otras personas, y en este caso piensa en su madre, en su madre, ¿no? Y ve a Juan y le dice, ¿sabes qué? Aquí está tu mamá. Hijo, aquí está tu mamá. Y dice ahí la escritura que desde ese momento Juan se hizo cargo de la madre de Jesús. Y es bien interesante porque durante todo el evangelio de Juan, como Juan se sentía el discípulo amado, ¿verdad? A lo mejor se sentía con ese cariño. Recordemos que Juan era el más joven de todos los discípulos. Juan trata de reflejar ese amor que Jesús tiene hacia las personas, ¿no? Y a lo mejor si alguien está pasando un momento complicado, pues Juan te dice, mira, aún en los momentos difíciles, Jesús tiene cuidado de ti y de mí, ¿verdad? Sí, y es muy impresionante cómo dentro de esta historia que está culminando, cuando también menciona la frase del día martes, consumado está, cuando ya todo esto está llegando a su momento cumbre, a su momento de finalización. Jesús se acuerda, como dice Rubén, de su madre, y al mismo tiempo viene a su cabeza las personas que tenía a los costados, ¿no? Sí. Y también yo me quiero imaginar el conflicto o debate mental, podría decirse, que tenía Jesús en ese momento, en que ya todo lo que él había estado haciendo en la tierra ya iba a ser culminado. Y creo que no hay mayor representación de la verdad que eso, que el momento de la crucifixión. Así es. Me gusta también porque hay una frase que se menciona bastante que dice consumado está, que de hecho es el título del día martes. Y hace rato, en el estudio del libro de Juan, podemos ver cómo Jesús estudia sobre él mismo y muchas veces menciona escrito está. Y aquí no es la excepción, se vuelve a mencionar para que se cumpla la escritura. Y entonces él menciona tengo sed, se le da a beber, y entonces ahora sí se puede decir que él es el Cordero de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, eso nos da seguridad a todos nosotros, y quizás las personas que presenciaron ese acto y observaron con un corazón humilde y sin hacer prejuicios sobre él, se dieron cuenta de que su rey estaba siendo crucificado. Exactamente. Ahí en el consumado pues dice ahí la lección, nos dice una palabra, ¿verdad? Que dice teleo,
que dice terminar, completar, llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, esa palabra consumado es, pues a nosotros en el mundo cristiano, nosotros como adventistas, le da sentido a todo lo que hacemos como cristianos, ¿no? Si Jesús hubiera venido solamente a hacer milagros, sin este punto de morir, entonces no tendría sentido, mucho sentido. Y es un sacrificio perfecto. No tenemos que hacer nada más, simplemente aceptar el sacrificio porque la obra está culminada. Así es. Y chicos, y pues me gustaría que avanzáramos porque la parte central no se queda ahí. Hay muchas personas que se quedan hasta la cruz. Nosotros le damos una importancia a lo que sucede después. La historia no termina. La historia no termina ahí. Por eso cuando existen los funerales de nosotros, siempre tenemos esa esperanza. Y no sé si a las personas que nos están viendo se han perdido algún ser querido, nuestra esperanza se basa en este hecho que sigue, que es la resurrección. Sí. Y en este punto, la resurrección tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí cuando Jesús resucita? Cuando Jesús resucita, vemos adelante una escena donde María Magdalena se encuentra con esa resurrección. Y al inicio como que no entiende muy bien qué está pasando, ella preocupada por su padre, por su amigo, dice, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde se fue? Entonces es necesario que Jesús le hable, le muestre su voz, una voz que ella conocía para que ella pueda entender que lo que Jesús se encargó de decir, que todo iba a ser cumplido de tal forma, iba a ser también realizado en ese momento, que ella ya lo estaba viviendo en carne propia lo que estaba sucediendo. Es correcto, y por eso tenemos nosotros aquí a un experto que nos va a contar y nos va a explicar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la evidencia histórica que confirma poderosamente la resurrección de Jesús? Existe pocas posibilidades, por no decir casi ninguna, de que un movimiento tan poderoso como el movimiento cristiano, que ha dado lugar después a tantas iglesias cristianas en el mundo por más de 2000 años, se haya podido sostener en una mentira, en una imaginación, en un invento del hombre. El testimonio de los primeros apóstoles, de las primeras personas que vieron al Cristo resucitado, se fue convirtiendo en la base más sólida para poder decir nosotros sin lugar a dudas que la resurrección fue un hecho histórico. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 hace toda una apología de la resurrección y informa que al menos más de 500 personas fueron testigos del Cristo resucitado. El propio apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado unos 4 o 5 años después de que Jesús resucitó. Luego él menciona a los apóstoles y menciona a muchas personas más que por 40 días Jesús se les estuvo manifestando, se les apareció y habló personalmente con ellos. Así que es poco probable que 500 personas se hayan puesto todas de acuerdo para decir que ocurrió algo que realmente no ocurrió. Así que podemos decir sin lugar a dudas que el propio testimonio escrito de los primeros testigos de la resurrección de Cristo se constituyen en una fuerte evidencia para decir que la resurrección realmente ha sido un hecho comprobado históricamente. Agradecemos a nuestro experto por esta respuesta a nuestra pregunta. Y bueno, chicos, continuamos con nuestro estudio de esta semana. Ya llegamos al punto donde Jesús resucita. ¿Qué sucede ahí? ¿La gente qué esperaba al ir a la tumba? María, primero que nada, esperaba terminar de preparar al maestro para, pues ahora sí. Porque se hizo sábado, ¿verdad? El viernes se hizo sábado. Exacto. Y ya no les dio tiempo. Ajá, de hecho la lección narra que el día domingo fue el día que pues ella fue al sepulcro y esperaba encontrar ahí a Jesús. Cuando tú vas a visitar a alguien y te dicen ahí está porque no se puede mover, es alguien que ya está muerto, que no puede moverse.
ahí esperas encontrarlo, ¿no? Entonces, para María no encontrarlo fue, yo creo que número uno, un punto de susto, como de dónde pusieron al maestro, o sea, ya lo robaron, o sea, robaron su cuerpo. Y para Pedro y Juan, que llegaron después, también fue como impactante el saber que Jesús ya no estaba ahí. Pero Jesús se encargó principalmente de demostrarles, de dejarles pautas que le demostraran que lo que él había dicho antes con ellos se estaba cumpliendo. La lección dice que Juan se dio cuenta o creyó que Jesús había resucitado porque vio los lienzos doblados dentro del sepulcro. Si Jesús no hubiera dejado ahí como el escenario preparado, no sé qué hubiera pasado a lo mejor con Juan para que él pudiera creer que él había resucitado. Y lo mismo con María, que le tuvo que hablar de viva voz a alguien que ya había escuchado su voz muchísimas veces en muchísimos escenarios, yéndonos un poco atrás de la historia, y le tuvo que hablar, decir simplemente la palabra María para que ella recordara esa voz y supiera que Jesús estaba vivo. Otra evidencia son los soldados. ¿Cómo iban a poder ladrones, no? En una tumba custodiada por muchos soldados y romanos, que eran de los más fortachones acá. Y no olvidando que los ladrones robaban joyas dentro de... Claro. Era lo que querían robar, no iban a entrar a robar un cuerpo, querían robar cosas valiosas. O llevárselos sin los lienzos que se supone él tenía y todavía doblarlos. Y comentaba ahorita, ¿no? El profe, que el ladrón entra y te deja todo doblado. Nadie, un ladrón entra y mueve y hace un desastre para poder reencontrar cosas de valor, ¿no? Pero en este caso, toda la escenografía, todo el escenario señalaba que no había sido un robo, sino que había sido una resurrección. Y aquí me llama mucho la atención en este sentido, es que aunque fueron Pedro y Juan, la que vio primero a Jesús fue María. Y hace rato les comentaba que en una sociedad machista, por así decirlo, donde la mujer no valía, el hecho, aquí hay un punto central, un punto donde María tiene un protagónico, que es el que Jesús es la primera persona a la que ve a María. Y le da una encomienda, ve y dile a mis discípulos que estoy vivo. O sea, le da una tarea importante. ¿Sí? Y entonces para este tiempo en el que vivimos, pues saber que para Dios las mujeres son igualmente importantes como todos los seres humanos. Para incluso Dios no hay acepción de personas. Siento que dentro de la historia de María Magdalena, Jesús tiene un cuidado especial con ella por ser mujer. Y le da momentos tan sublimes y tan hermosos, tan marcados para ella, y que cuando una las lee como mujer, en mi caso, es como, wow, qué increíble escuchar la voz del Señor, y que aparte de que las mujeres somos un poco más sensibles, ¿no? Y la lección lo dice, que María llorando estaba en el sepulcro, ¿dónde está Jesús? Y Jesús viendo esa humildad en ella, esa sinceridad de que realmente era un sentimiento sincero, porque cuando una persona pues fallece, ¿no? Es como todas las experiencias que he tenido con esta persona, todo lo que ella sabe de mí, todo lo que ella vio en mí, porque Jesús vio en María muchas cosas a pesar de que el primer encuentro no fue el mejor, ¿verdad? Jesús la recordó y la utilizó a ella para poder ser el portavoz hacia el resto de los discípulos. Entonces es algo magnífico. Piensen en lo que era Jesús para María entonces, ¿no? Que es Jesús quien la rescata, quien le da un nuevo propósito, una nueva vida. Y pensando en el marco de esto, la lección de escuela sabática nos dice, y la Biblia nos dice que Jesús llega, pero ella no se da cuenta que está Jesús, porque cuando María pierde a Jesús tiene dolor, tiene llanto, que al punto de que ve a Jesús pero no lo reconoce. No lo reconoce, piensa que es el jardinero. El jardinero. Y una reflexión espiritual que yo recuerdo, que escuché de una escritora, Ellen White, es que muchas veces como cristianos Jesús está ahí al lado, pero nuestro dolor, nuestro llanto es tanto que no lo alcanzamos a ver. Si tan solo levantáramos la mirada nos daríamos cuenta de que Jesús está ahí. Y nos hablará. Y eso de levantar la mirada se narra muchas veces en historias de María Magdalena, que es necesario levantar la mirada para poder ver a Jesús y escuchar lo que Él está diciendo. Recordando un poco la historia donde María Magdalena está siendo señalada y acusada, que es la primera vez que se presenta ante Jesús, es exactamente eso lo que hace.
levantar la mirada hacia Jesús y Jesús le dice, ¿dónde están todos aquellos que te están señalando? Ya no hay nadie. ¿Por qué sigues escuchando cosas que no están? Escucha mi voz. Y para que podamos escuchar a Jesús también es necesario verlo. Y apartar el dolor, ¿no? Porque mencionaba Rubén, a veces el dolor es un arma de dos filos. O nos acerca a Jesús o nos aleja. Y es con una simple decisión que tomemos, verlo o no verlo. Entonces es una aplicación que también podemos llevar a la actualidad. Dios es un Dios personal y nos va a buscar de formas diferentes. Quizás Pedro ocupaba ver, o Juan, que las cosas estaban dobladas y salir y darse cuenta de que eso no lo había hecho un ladrón. Pero María necesitaba escuchar a su maestro, e incluso escuchar su nombre y saber que era ella a la que le estaba pidiendo que cumpliera una misión. Y qué hermoso que Jesús siempre esté dispuesto a hablarnos, porque cuando nosotros más necesitamos en momentos difíciles que Él nos hable, es cuando Él se presenta. O sea, Jesús no, por así decirlo, no se la piensa para poder hablarnos y decirnos, hijo, aquí estoy, hija, aquí estoy, te entiendo en tu dolor y sé por lo que estás pasando. Y en el caso, en el contexto en el que María estaba en ese momento, es necesario que esto pasara, pero a pesar de eso estoy aquí contigo, te estoy hablando, me estás escuchando, estás viendo que estoy bien, que he resucitado y que todo lo que les he venido enseñando a lo largo de todos estos tiempo que estuve con ustedes, pues se está haciendo realidad. Es muy conmovedor cómo Juan hace todo esto muy personal, ¿verdad? Un Dios muy personal. Y bueno, pues el tiempo desgraciadamente se nos está acabando y me gustaría saber con qué se queda cada uno de ustedes en una frase. Yo me quedaría con que Dios es un Dios personal de vínculos y que Él va a buscar la forma de encontrarnos. Que Jesús murió por nosotros, pero también resucitó. Amén. Amén. Yo me quedo con la parte de María. Es necesario a veces que nos rompamos en llanto o en dolor para poder escuchar la voz del Señor. Exactamente. Y yo me quedo con ese Jesús amoroso, ese Jesús que se fija en los pequeños detalles y a cada uno nos da lo que necesitamos y nos habla como necesitamos de acuerdo a nuestra personalidad. Agradecemos que nos hayan acompañado en el estudio de esta semana. Agradecemos a todas las personas, esperamos que haya sido de bendición el estudio de este día. Y pues bueno, queremos desearles una feliz Navidad, que Dios esté en sus hogares en estos días especiales.